Si las reformas a la ley de dominio pleno no se vetan, Honduras caería en la lista gris, dice el secretario de la presidencia de Valdillas, ya que los créditos se encarecerían para el país y no llegaría inversión extranjera. Este tema del decreto que aprobó el Congreso Nacional para reformar la ley de privación de dominio de bienes de origen ilícito está siendo analizado en todo su contexto. Hay algunos expertos que nos han expuesto, incluso con algunos datos, que el problema no está en la ley. El problema está, y las denuncias que hacen algunos sectores, en la aplicación de la ley. Y eso ya no es un problema de ley. Entonces ese es un tema que el presidente lo está analizando profundamente. El otro elemento es que aparentemente las reformas le quitan la fuerza a la ley. Y si eso es así, Honduras corre el riesgo de caer en la lista gris según el GAFI, que son los países que no cooperan en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo. Eso significaría un impacto económico para el país, de tal manera que usted, que solicita un crédito, le va a costar más caro, porque Honduras va a salir de esa categoría de país confiable a un país poco confiable, y eso significa que el dinero nos va a costar más caro a todos. Eso significa que un inversionista, cuando vea el riesgo país, no va a venir a Honduras, a un país que no lucha contra el crimen organizado transnacional. Esa es otra de los comentarios que le han hecho al presidente. El diputado Harry Dixon dice que hay que revisar si el presidente vetó totalmente el proyecto o parcialmente. Hay que revisar de qué se trata el veto, si es un veto total o es un veto parcial. Hay que revisar muy bien ese veto, y si se dio, hay que revisarlo bien, pero lo hecho es que la presión internacional y la presión nacional han hecho que el señor del Ejecutivo vete estas reformas que tendían a blindar a aquellos hombres y mujeres para que no les toque sus bienes, aquellos funcionarios públicos que se han involucrado en actos de corrupción y no quieren que les toquen sus bienes. ¿Qué fue lo que pasó en el Congreso? Un nuevo pacto de impunidad. Ya se había dado con la reforma ilegal a la Ley General de Presupuesto para no tocar a los diputados que manejaron ilegalmente subsidios dentro del Congreso. Y ahora era para proteger los bienes de personas del gobierno involucradas en actos de corrupción. Entonces hay que revisar ese veto hay que revisarlo, porque hay artículos en esas reformas, por ejemplo, el traslado de la carga de la prueba al Estado. Con esa ley, con ese artículo 80, es imposible volver a investigar casos de enriquecimiento ilícito o lavado de activos. Honduras se convertiría en un paraíso para los narcotraficantes y para los corruptos, porque nadie les volvería a tocar un bien aquí en este país. Para el abogado Marlon Duarte, dice que es injusto que a las personas se les quite los bienes sin ser vencidos en juicio. Lo que nosotros venimos diciendo es que no hay una investigación total para que de manera contundente y que le genere certeza al juzgador que efectivamente le pueden incautar y asegurar un bien. Lo que le dice la reforma también, que el ente encargado de establecer y determinar si algo es legal o es ilegal es el juez. En esa ley de privación de dominio, el Ministerio Público tiene más poder que el juez, porque usted le puede solicitar la devolución y acreditarle los medios de prueba. Quien debe valorar estos medios de prueba en una etapa previa al juicio es el juez competente, pero con la ley de privación y la ley de lavado de activos, usted ni siquiera puede hacer eso, sino que el Ministerio Público tiene la facultad, que esa facultad me parece que es inconstitucional, porque el órgano jurídico de impartir justicia se llama Poder Judicial. El presidente Juan Orlando Hernández se reunió con los diputados para tratar esta ley de dominio pleno. Para TNN Igualdivisión en cámara, Henry Martínez, le informó Javier Rodríguez.